Esto pasó hace 10 años. Yo era un historiador de 35 años y dedicaba mi vida a investigar cementerios antiguos. Recorría esos lugares buscando historias valiosas. Recuerdo que estaba en el cementerio más antiguo de mi ciudad. La atmósfera era pesada y llena de desolación. Nunca olvidaré lo que sucedió allí. Mientras caminaba entre las tumbas, encontré una lápida que no estaba en los registros. Tenía un nombre que me sonaba familiar, pero no podía recordar de dónde. Me acerqué y sentí una corriente fría recorrer mi cuerpo. Un escalofrío me hizo detenerme. Entonces, escuché un susurro. Eran palabras que no podía entender, pero parecían llamarme. No sabía si era mi mente jugando trucos, pero la curiosidad me empujó a investigar más. Los días siguientes, visité otros cementerios. Algo extraño comenzó a suceder. En uno de esos lugares, vi una sombra moverse entre las tumbas. Era rápida, pero me heló la sangre. Mis latidos se aceleraron al mirar de nuevo y, para mi sorpresa, no había nadie allí. En otro cementerio, escuché claramente que alguien susurraba mi nombre. Era un sonido apenas perceptible. Sentía que alguien me observaba. Comencé a darme cuenta de que algo no andaba bien. Decidí buscar respuestas. Revisé los registros históricos y descubrí que cada una de mis experiencias coincidía con tragedias no resueltas que habían ocurrido allí. Era como si los espíritus de aquellos que habían sufrido comenzaran a atacarme. En otro cementerio, vi a una mujer con una mirada llena de dolor. Intenté acercarme, pero desapareció en un instante. Mi corazón latía rápido y sentí un nudo en el estómago. No estaba seguro si era un recuerdo o una advertencia. Con el tiempo, me encontré en una encrucijada. Comencé a cuestionar lo que vi. Tal vez estaba perdiendo la razón o estas experiencias eran advertencias de algo más profundo. Cada encuentro ardía en mi mente. Lo extraño era que cada vez que intentaba contarle a alguien, el miedo me detenía. No quería parecer un loco. En una de mis últimas visitas, me detuve frente a la lápida que había encontrado hacía tanto. La misma en la que había tenido aquel primer encuentro. Entonces, entre la niebla, vi a la mujer de nuevo. Fruncí el ceño, intentando recordar. Me acerqué, pero antes de que pudiera decir algo, ella me preguntó, ¿por qué estás aquí? Mi voz tembló. No había nadie más a mi alrededor, sentí que mi cuerpo se paralizaba. Su mirada me atravesaba, y solo pude darme la vuelta. Salí corriendo, sin mirar atrás. Terminé en mi casa, sin poder dormir. La imagen de su rostro aún estaba grabada en mi mente. Me sentí atrapado, acorralado por algo invisible. Días después, volví al cementerio, pero ya no había trazas de ella. Todo me parecía más silencioso. Caminé entre las tumbas, sintiendo un vacío. Nunca dejé de pensar en lo que había encontrado. A veces, aún escucho su voz susurrando mi nombre en la oscuridad. Y cada vez que vuelvo a aquel cementerio, siento que ella sigue allí, esperándome. Capítulo 2. Decidí que necesitaba respuestas. No podía seguir así, atormentado por susurros y visiones. Así que volví a la biblioteca local, esa misma que había sido mi refugio en los días de estudio. Me senté en una esquina, rodeado de libros polvorientos, y empecé a investigar el nombre en la lápida. Buscar conexiones, historias olvidadas. El nombre era Elena Ferrer. No había mucho sobre ella, pero un par de recortes de periódicos viejos parecían sugerir que había sido una mujer muy querida en su tiempo. Había muerto trágicamente en un accidente en el mismo cementerio que había estado visitando. La sensación de que había algo oscuro detrás de su historia me inquietaba. No entendía por qué su presencia me afectaba tanto, pero necesitaba saber más. Pasé horas desgastando cada página. Encontré rumores sobre una maldición que actuaba en el cementerio. Los que se acercaban a la tumba de Elena no volvían a ser los mismos. Sin embargo, no podía evitar pensar que no era solo una leyenda. Había algo más. Algo tangible. Mientras leía, el reloj sonaba, y el sol caía. Me percaté de que el día se había vuelto noche, no estaba solo. La atmósfera en la biblioteca se volvió fría y un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda.
La puerta principal se cerró con un golpe. Miré a mi alrededor, el lugar estaba desierto. Inquieto, sentí que otra vez me perseguía la sombra de Elena. Esa sensación de ser observado regresó, más intensa que nunca. Era como si ella estuviera aquí, en lugar de su lápida. Aceleré el paso hacia la salida. Mientras corría, un libro cayó de una estantería. Al detenerme por el susto, escuché un susurro: «Ayúdame». No era mi imaginación esta vez. El sonido era claro, y provenía del pasillo oscuro al fondo de la biblioteca. No tenía tiempo para asustarme. Salí corriendo, sin mirar atrás. Esa noche, el insomnio se instaló en mí. Elena estaba allí, en mis sueños. Su rostro intenso y doloroso me miraba, suplicando que yo hiciera algo. Cuando finalmente me desperté, empapado en sudor, decidí que debía volver al cementerio. Necesitaba enfrentarla, enfrentar lo que había descubierto. Al llegar, el silencio era ensordecedor. Las luces del faro cercano parpadeaban, añadiendo un aire sombrío. Sentí esa conexión, como si el cementerio estuviera vivo. Me acerqué a la lápida de Elena y me arrodillé. «¿Qué necesitas de mí?», pregunté en voz baja. No hubo respuesta, excepto el susurro del viento, pero entonces, la niebla comenzó a descender. Desorientado, miré a mi alrededor. De repente, vi una figura asomarse entre las sombras. Era ella. Elena. Su rostro estaba más claro que nunca, y su mirada parecía implorarme. En ese instante, sentí que estaba a punto de conocer el secreto que había estado buscando. Pero antes de que pudiera reaccionar, el suelo tembló bajo mis pies, la tierra se abrió, y las sombras se alzaron. Lo que había visto hasta ahora era solo el preludio. Algo en el cementerio estaba a punto de revelarse, y no sabía si estaba preparado para lo que vendría. Capítulo 3. El temblor bajo mis pies se intensificó, y mi corazón latía como si quisiera escapar. La niebla se espesó, envolviéndome en una fría sensación de pavor. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras veía a Elena permanecer inmutable, como si la descomposición del mundo a nuestro alrededor no la afectara. ¿Elena? La palabra apenas salió de mi boca. La respuesta fue un silencio que amenazaba con ahogarme. Miré hacia el suelo, donde la tierra se abría lentamente, como si algo estuviera despertando en su interior. Un destello de luz emergió de la hendidura, el horror y la curiosidad luchaban dentro de mí. Instintivamente, intenté retroceder, pero las patas parecían estar enraizadas en el suelo. Miré a Elena de nuevo, su rostro mostraba una mezcla de determinación y tristeza. «No te alejes», susurró, aunque sus labios no se movieron. Aquel sonido solo resonó en mi mente. Fue entonces cuando vi algo asomarse de la grieta. Era una mano, marchita y pálida. El horror se apoderó de mí. Ahora entendía lo que había estado buscando. La historia de Elena no solo hablaba de un accidente, había algo más, algo que había permanecido oculto por demasiado tiempo, sin saber si debía ayudar o huir. El impulso de ofrecer asistencia prevaleció. Me acerqué lentamente a la grieta, corazón en la garganta. «¿Qué es esto?», murmuré, sintiendo el peso del aire a mi alrededor. A medida que me asomaba, la niebla empezaba a disiparse, dejando ver más claramente la figura que emergía. Era un hombre, con la piel desgastada como la de un difunto, pero sus ojos, vacíos y oscuros, irradiaban desesperación. «Ayúdame», dijo, y esta vez sí podía escuchar su voz sin que dudara en que era mi imaginación. «No puedo salir de aquí». La mano temblante se estiró hacia mí, me detuve, atrapado entre el instinto de correr y la necesidad de explorar lo desconocido. Pude sentir a Elena a mi lado, exigiendo que interviniera. «¿Qué has hecho?», le pregunté al hombre, una mezcla de terror y compasión en mi voz. «¿Por qué estás así?». Él respondió con voz quebrada: «He sido condenado. No puedo encontrar paz. El cementerio está maldito, y yo soy parte de ello». Sus palabras fueron un eco aterrador, y la verdad resonó en mi mente. Era parte de la maldición, la misma que había perseguido a quienes pisaron esta tierra. Miré a Elena y volví a mirarlo a él. «¿Cómo puedo ayudarte?», estaba decidido a no dejarlo morir en esa sombra.
En lugar de responder, el hombre se encorvó hacia la grieta, como si la oscuridad lo llamara nuevamente. Elena dio un paso adelante, y de repente me di cuenta de que estaba en medio de algo más grande de lo que había imaginado. Fue un cambio repentino. La niebla volvió a arremolinarse y el viento sopló con fuerza, llevándose la voz del hombre. Debes hacerlo. Debes romper el ciclo. Pero, ¿cómo podría llevar a cabo tal cosa? Mis pensamientos estaban en turmoil. Elena me miró intensamente, hurgándome con una mezcla de necesidad y desesperación. Sigue adelante, encuentra la clave. Una sensación de urgencia me envolvió. Algo en su expresión prometía respuestas, pero al mismo tiempo, presagiaba peligro. Antes de poder procesarlo, sentí que la tierra comenzaba a cerrarse nuevamente. Un nuevo terror se apoderó de mí. Debía moverme, pero la oscuridad cada vez más intensa me llamaba. A pesar del miedo, decidí que debía desentrañar este enigma, no solo por Elena, sino por todos los perdidos en el cementerio. Sin más tiempo para dudar, concluí que mi búsqueda apenas comenzaba. Anna, la maldición de Elena, y el misterioso hombre se convertirían en mi camino. Pero en este cementerio, ¿qué otros secretos podrían acechar en la neblina? Mientras me daba la vuelta, la tierra se cerró de golpe, y el eco distante de su súplica todavía resonaba. Sin embargo, tan solo sabía que algo había cambiado en mí. La oscuridad no me dejaría en paz, y mi destino estaba sellado. Capítulo 4. Corrí sin pensar, siguiendo el camino tortuoso que había cruzado en mis visitas anteriores. La niebla, aunque espesa, parecía menos opresiva ahora que tenía un objetivo. La urgencia por descubrir la verdad me impulsaba hacia adelante, cada paso resonaba como un eco oscuro en mi mente. Pero aún había una pregunta que devoraba mis pensamientos: ¿qué era lo que debía romper? Pasé junto a lápidas desgastadas y epitafios borrados, lugares donde las historias se habían detenido demasiado pronto. No podía dejar de pensar en el hombre de la grieta. Su rostro marchito y esa desesperación en sus ojos me perseguían. Cada vez que creía haber olvidado su súplica, una nueva oleada de pavor me recordaba que no podía descansar hasta conocer el secreto que mantenía atados a esos espíritus. Al llegar a un claro, el viento comenzó a aullar con un sonido casi humano. De repente, la niebla se arremolinó de nuevo a mi alrededor. Me quedé quieto, intentando calmar mi respiración. En medio de la oscuridad, vi sombras moverse. Mi piel se erizó. No eran figuras individuales, sino un grupo, como si todos los espíritus del cementerio se congregaran a mi alrededor. Mirando más de cerca, noté que muchos de ellos tenían expresiones de angustia. Eran rostros que una vez habían sido familiares, ahora solo eran reflejos de una vida perdida. Una mujer con un vestido blanco y desgastado extendió la mano hacia mí. «Rompe el ciclo», murmuró, su voz como un susurro perdido en el viento. «No sé cómo», respondí, desconcertado. En ese momento, otra figura emergió, un niño pequeño, su rostro pálido y ojos grandes llenos de tristeza. «Elena, necesitamos a Elena», dijo mientras susurraba su nombre. La conexión me golpeó como un rayo. Ella era la clave. «¿Por qué?», pregunté, mirando alrededor. El silencio se hizo denso y pesado. De pronto, tenía una corazonada. Recordé la historia que había leído sobre la tragedia de Elena y Anna. Algo en su vínculo la mantenía atrapada también. Si esos espíritus estaban buscando liberación, debía encontrarla a ella primero. La niebla se dispersó bruscamente, como si alguna fuerza estuviera presionando contra mí. La visión de la grieta comenzó a aparecer en mi mente, y me di cuenta de que debía regresar. Ya no se trataba solo de salvar al hombre, necesitaba entender la conexión entre todos ellos, entre Elena y su amiga. ¿Qué había sucedido realmente aquella fatídica noche? Me di la vuelta y corrí de regreso a la hendidura en la tierra, cada paso resonando con el murmullo de las almas perdidas. Cuando llegué, el lugar estaba envuelto en una luz sombría. La grieta permanecía abierta, esperando mi regreso. Me asomé a la oscuridad, tratando de encontrar respuestas, cuando de repente, un chillido desgarrador atravesó el aire. En ese momento, comprendí que no estaba solo. Alguien, o algo, estaba allí. Turned around, pero el aire olía a ceniza, y la oscuridad se volvió más densa.
Mi corazón latía a toda prisa mientras luchaba por rastrear el escalofrío que descendía por mi espalda. ¿Quién está allí?, grité, aunque en mi interior deseaba que la respuesta nunca llegara. La figura oscura pasó rápidamente entre los árboles, dejando tras de sí una sombra escalofriante. La luz en la grieta titiló como si respondiera a su presencia. El ciclo les mantenía prisioneros, y yo estaba en el centro de ello. Tenía que averiguarlo. Sin embargo, la pregunta persistía, y lo más inquietante era que mi propia conexión con esta historia apenas comenzaba a revelarse. Con el eco de aquella figura ominosa aún en mi mente, me preparé para enfrentar lo desconocido. Cada encuentro me acercaba más a la verdad, y sabía que ya no había vuelta atrás. Capítulo 5. El silencio del cementerio se volvió ensordecedor. Mi mente luchaba contra el miedo que me apretaba el pecho. Esa figura oscura seguía merodeando, pero no podía dejar que eso me detuviera. Necesitaba enfrentar lo que acechaba en la oscuridad, necesitaba respuestas. Sin pensarlo dos veces, me incliné hacia la grieta, con la luz temblando a mis pies. Elena, llamé, la voz saliendo con más fuerza de la que sentía en ese momento. Si estás aquí, necesito que me ayudes. Un escalofrío recorrió el aire, y antes de darme cuenta, la niebla comenzó a girar nuevamente. Todo se desdibujó por un segundo. Volví a sentir esa conexión, la energía tirante como un hilo en mis entrañas. Fue entonces cuando la voz del niño resonó otra vez: Elena. ¿Dónde está ella? Grité, desesperado. La niebla se espesaría hasta casi bloquear mi vista. Cada palabra que pronunciaba parecía atrapar a los espíritus, obligándoles a escucharse entre sí. De repente, la mujer de vestido blanco volvió a aparecer. Esta vez su mirada era más clara, insistente. El círculo debe ser rompido, repitió. Me di cuenta que lo decía con una mezcla de anhelo y terror, como si tuviera miedo de lo que podía suceder si no lo hacía. ¿Cómo? ¿Cómo se rompe? La incertidumbre me envolvía, pero sabía que tenía que intentar algo. Cada segundo que pasaba era un segundo más en el que esos espíritus debían sufrir. A medida que mis palabras flotaban en el aire, la figura oscura hizo su aparición nuevamente, más cerca esta vez. Sentí la presencia como un peso que me apachurraba, nublando mis pensamientos. No era solo un testigo, estaba ahí para asegurar que no lo intentara. La grieta brilló intensamente a mi lado, como un faro en medio de la tormenta. Atraído por su luz, me agaché y, casi sin pensar, metí mi mano en la hendidura. La frialdad me recorrió, pero lo que encontré me congeló aún más. Un pequeño objeto negro, como una esfera, estaba en el fondo. Lo sujeté con fuerza, y justo en ese instante, sentí que la sombra detrás de mí se movía, acercándose aún más. El susurro de los espíritus se convirtió en un canto que llenaba mis oídos. Rompe el ciclo, rompe el ciclo. La presión aumentaba, como si todo el peso del mundo hubiera descendido sobre mí. Sacudí la cabeza, buscaba claridad. La esfera que sostenía en mi mano parecía vibrar, como si tuviera vida propia. De pronto, una poderosa revelación surgió en mi mente. Elena estaba relacionada con esto, pensé. Imaginé la conexión entre todos los nombres, Elena y Anna, sus historias entrelazadas en un destino trágico. El ciclo estaba ligado a la pérdida, y esa esfera era parte de ello. Luchando contra el terror, grité: Elena, si estás aquí, ayúdame a romper esto. Debes mostrarme cómo. En ese instante, la niebla se alzó abruptamente y una luz deslumbrante me llenó de un nuevo valor. La figura oscura se detuvo. Vi de reojo la grieta brillar intensamente, como un portal hacia algo desconocido. Pero todo se oscureció a mi alrededor, sentí que perdía el suelo bajo mis pies y un grito involuntario escapó de mis labios. Entonces, entendí, todo estaba a punto de cambiar. ¿Sería esta la verdad que había estado buscando o el comienzo de algo aún más aterrador? El ciclo podía romperse, pero primero tendría que enfrentar aquello que había permanecido oculto por demasiado tiempo. Capítulo 6. Caí en un abismo de oscuridad. La sensación de vacío me rodeó. El aire era denso, pesado, como si estuviera sumergido en agua helada. Intenté abrir los ojos, pero todo era un negro profundo, sin un atisbo de luz.
Sin embargo, una voz resonó en mis pensamientos, clara y nítida: rompe el ciclo. Una llamada imperiosa que me empujaba a descubrir lo que había en esas sombras. De repente, me sentí atrapado en un torbellino. Un estallido de luz me envolvió, y volví a la realidad del cementerio. La grieta brillaba aún, como si estuviera viva. Al mirar a mi alrededor, noté que la figura oscura se había desvanecido, pero su presencia aún pesaba en el aire. La incomodidad se instaló en mi pecho. Tenía la esfera en la mano. Pasé los dedos sobre su superficie fría. Algo me decía que debíamos actuar rápido. Miré a la mujer de blanco, aún presente, su mirada cada vez más intensa. «¿Cómo se rompe el círculo?», repetí, casi en un murmullo. Ella asintió lentamente, como si yo estuviera en el borde de un descubrimiento. «Necesitas liberar la verdad». Todo comenzó hace 10 años. Cada palabra era un eco que reverberaba en mis venas. Elena, Anna, y su historia. Ellas son la clave. Me senté de inmediato, la esfera brillaba más que nunca. La niebla a mi alrededor pareció tomar forma, flotando en un ballet inquieto. Entonces, un nombre cruzó mi mente: David. Era su hermano. Recuerdos de una conversación olvidada surgieron, una historia trágica que nunca había comprendido del todo. «David», pregunté en voz alta, sintiendo que todo encajaba. La mujer de blanco sonrió, pero su tristeza era palpable. «Sí, él también es parte de esto. Su dolor alimenta el ciclo. Encuentra la conexión». Sentí el aliento olvidado en mi pecho. Sabía que debía lidiar con mi propio miedo, y con la historia que había evadido tanto tiempo. Recordé cómo David había buscado respuestas, cómo había perdido el camino con la desaparición de su hermana. Pero, ¿qué significaba todo esto para mí? La esfera en mi mano y las palabras de la mujer me llevaron a un punto crítico. Tenía que confrontar a David. Las cosas no podían quedarse así. Volví a levantar la vista al horizonte borrascoso, y todo parecía cobrar vida. «David», lo llamé, pero solo el eco de mi voz volvió. La niebla se tornaba más densa, y el miedo me envolvía. La sensación de que el tiempo se escurría entre mis dedos era abrumadora. «No puedo quedarme aquí», pensé. Impulsado por un nuevo determinación, me levanté. «¿Dónde está David?». La figura de la mujer se desvaneció lentamente, pero su eco seguía resonando en mi mente. Tenía que actuar rápido. Con la esfera en la mano y el fervor de mi búsqueda encendido, corrí hacia la salida del cementerio, el pulso resonando en mis oídos. Mientras atravesaba las tumbas, el aire se volvió más frío. Pero en el fondo, una chispa de luz me guiaba. «Rompe el ciclo», repetía una y otra vez, como un mantra. Tentando mi corazón a no ceder ante el miedo, de repente, una sombra se interpuso en mi camino. Era él. «¿Qué haces aquí?». La mirada de David era una mezcla de rabia y confusión. Su voz firmemente recordaba todo el dolor que compartían. «Necesitamos hablar», respondí, sintiendo que el frío de la esfera vibraba en mi mano. La conversación estaba a punto de volverse feroz. Sin embargo, el destino de aquellos espíritus dependía de que nos entendiera. ¿Podría David ayudarme a romper el ciclo antes de que fuera demasiado tarde? Capítulo 7. David me miraba fijamente, su rostro reflejando una tormenta de emociones. Su voz, dura como el acero, resonó en la fría noche. «¿De qué se trata esto? No es el lugar ni el momento para tus juegos». Mi corazón latía con fuerza, y un escalofrío recorrió mi espalda. No estaba en un juego, todo esto era muy real. «Escucha, David. Hay cosas que necesitas saber», le respondí, consciente de que cada palabra era crucial. La esfera en mi mano comenzó a brillar débilmente, pareciendo compartir mi urgencia. «Elena y Ana están atrapadas en un ciclo. Necesitamos liberar su verdad para que podamos romperlo». Él frunció el ceño, incrédulo. «¿Por qué debería creer en esto? ¿Por qué ahora? Han pasado años». Sus palabras eran cuchillos dirigiéndose a mi vulnerabilidad. Sabía que tenía que encontrar la forma de conectarle con su dolor. «Porque el dolor no ha desaparecido», insistí, sintiendo que cada sílaba se arrastraba desde las profundidades de mi ser.
Tú también estás atrapado, David. Tu sufrimiento nos ancla a todos. Encontrar la conexión es lo único que podemos hacer. La niebla a nuestro alrededor parecía lidiar con nuestras emociones, moviéndose con inquietud. David vaciló, y por un momento, su mirada se suavizó. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con liberar la verdad?, me preguntó, su voz más serena pero abarrotada de duda. Debemos recordar lo que sucedió, respondí, sintiendo que estábamos al borde de algo grande. Recuerda aquella última vez que hablaste con Elena. La noche que desapareció. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué ocurrió exactamente? David se quedó en silencio, sus ojos perdidos en un recuerdo desgarrador. No la escuché. La dejé ir. Me dijo algo sobre una reunión, algo que no debió haber hecho. Su voz se tornó un susurro quebrantado. ¿Por qué no lo vi antes? Ese es el punto, le dije, tomando un riesgo al acercarme más. Elena no se fue por su propia voluntad. Hay algo más, algo que no entendemos. ¿Y si hay algo oscuro detrás de su desaparición? ¿Y si se la llevaron porque conocía la verdad? Las sombras alrededor parecían cobrar vida, las luces comenzaron a titilar y el aire se volvió crujiente. David se movió nerviosamente, como si la culpa lo aplastara. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué tipo de verdad? La esfera que sostenía empezó a vibrar. No sé todo, pero sé que debemos conectarnos con lo que ha quedado atrás. Hablar con Ana, si podemos. Debe haber algo que no hemos explorado. En ese momento, sentí un zumbido en el aire, un presagio inquietante. Tenía la sensación de que algo nos observaba. La mirada de David se hizo severa, como si se diera cuenta de que había más en juego. No puedo volver a vivir esa noche. No puedo. Su voz se quebró nuevamente, cargada de miedo y dolor. Pero si no lo hacemos, el ciclo seguirá, le respondí, los ecos de los espíritus resonando en mi mente. Era ahora o nunca. Un oscuro impulso me empujó a continuar, un impulso de romper las cadenas que nos atrapaban. Te necesito, David. Hay que hablar con Ana. Malditos sean, no tenemos tiempo. En ese instante, sentí un estremecimiento. Alguien más estaba en la oscuridad, acechando. La niebla se arremolinaba con furia, y una sombra emergió de entre las tumbas. La urgencia del momento se intensificó. Lo que habíamos desatado estaba más allá de nosotros. Sin elección, no podía mirar atrás. David, corre, grité mientras la sombra avanzaba hacia nosotros con una velocidad aterradora. Capítulo 8. Corrimos. Las piedras del cementerio crujían bajo nuestros pies, y la sombra se acercaba rápidamente. La adrenalina en mis venas me impulsaba a seguir adelante, pero el miedo acechaba en cada esquina de mi mente. David corría a mi lado, su rostro una mezcla de terror y determinación. ¿A dónde vamos?, preguntó, su respiración entrecortada. No tenía un plan más allá de salir de ese lugar. A la salida, grité. No podía pensar en otra cosa. Esa sombra tenía que ser una manifestación de lo que habíamos destapado. Un recordatorio de que el pasado no estaba dispuesto a ser enterrado, la sombra se movía con una agilidad imposible. La niebla la envolvía y la hacía parecer más grande, más amenazante. De repente, sentí un tirón en mi mente, como si algo, o alguien, intentara comunicarse conmigo. Era confuso y aterrador. David, hay algo, siento que quiere decirnos algo, le dije, tratando de mantener la calma. ¿Qué quieres decir?, exigió, su mirada fija en la forma que se acercaba. Es como si estuviera buscando respuestas. Mi voz temblaba. Quizás está conectada con Elena o Anna. Podría ser la clave para entender lo que ocurrió. David me miró de reojo mientras girábamos en una esquina, intentando evadir los caminos familiares. ¿Y si no es eso? ¿Y si es solo un monstruo? Su voz era un susurro temeroso. Sea lo que sea, no podemos dejar que nos atrape. Una parte de mí sabía que no teníamos mucho tiempo. La presión en mi pecho aumentaba a medida que la sombra se acercaba. Debía haber una manera de confrontarla, de averiguar lo que quería. Al llegar a una zona más despejada, decidí hacer un intento. Espera,
grité, haciendo que David se detuviera. La sombra se acercaba, pero al menos había detenido su avance. Debemos enfrentarla. Tal vez pueda comunicarse con nosotros. David parecía congelado de terror, pero asintió. Está bien, pero si nos atacan no sé qué haremos. Cerré los ojos por un instante, tratando de concentrarme. Tenía que abrir un canal entre nosotros y la sombra. Elena, Ana están atrapadas. Queremos saber la verdad. Solo queremos entender. Las palabras fluyeron de mí, y la esfera en mi mano comenzó a brillar intensamente, la sombra se detuvo, y por un momento, todo fue silencio. Un estremecimiento recorrió el aire, y de repente, uno de los rostros de la sombra tomó forma. Era un rostro conocido, sereno y profundamente triste. Mis ojos se abrieron con sorpresa. Elena, murmuré, mientras la figura parecía vacilar entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Liberen la verdad, resonó la voz en mi mente, una mezcla de eco y susurro. La noche la reunión, su imagen era borrosa, pero podía sentir su sufrimiento, su deseo de ser liberada. ¿Dónde está Anna?, pregunté desesperadamente. La sombra reaccionó ante mi voz, volviendo a retorcerse en el aire, como si su esencia luchara contra algo. David, grité, sintiendo cómo la atmósfera se cargaba de energía negativa. Haz algo. Pero la sombra desapareció, llevándose consigo a Elena y dejando un vacío inquietante tras de sí. David se quedó allí, mirando hacia donde había estado. No puede ser real, murmuró, su expresión de incredulidad se voltó hacia el horror. Debemos encontrarla. Anna. No podemos dejarlo así, apreté la mano alrededor de la esfera, sintiendo que la conexión entre nosotros se había debilitado pero no roto. ¿Pero cómo? David parecía desgastado por el esfuerzo y la confusión. No sé si quiero enfrentarlo de nuevo. Antes de que pudiera responder, escuché un susurro fugaz, cálido pero cargado de advertencia en la brisa. Un nombre. Ana, el aire era espeso y aún cargado de peligros. Sabía que el tiempo se nos agotaba. No había elección. Vamos, David. Solo hay un camino por delante. Debemos hallar a Ana. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero estaba decidido a seguir, aunque la incertidumbre nos acechaba desde las sombras. Capítulo 9. Salimos del cementerio y el aire fresco golpeó mi rostro, pero no trajo alivio. La imagen de Elena, atrapada entre sombras, seguía grabada en mi mente. Si la sombra había decidido que era hora de actuar, teníamos que estar un paso adelante. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó David, su voz llena de duda. Nos detuvimos en la entrada del cementerio, y el frío me hizo sentir aún más vulnerable. Hay un lugar donde podríamos empezar a buscar respuestas. La biblioteca del pueblo. Ana solía investigar allí, respondí, recordando el pequeño edificio que había quedado en un rincón olvidado de mi memoria. Tenía la esperanza de que allí encontramos pistas sobre la noche, la reunión y lo que había sucedido con nuestras amigas. David asintió e inmediato empezamos a caminar. La niebla apenas comenzaba a despejarse, pero cada sombra en las calles me hizo sentir más inquieto. Cada crujido a nuestro alrededor resonaba de manera ominosa. ¿Y si la sombra está detrás de nosotros?, murmuró David. Su ansiedad era contagiosa. No lo sé. Pero no podemos dejar que el miedo nos detenga. No ahora, respondí, intentando sonar más confiado de lo que realmente me sentía. Nuestros pasos resonaban en el silencio de la noche mientras nos dirigíamos hacia la biblioteca. La oscuridad se volvía cada vez más densa, y podía sentir que algo se acercaba. Al llegar, la biblioteca estaba cerrada. Las luces apagadas solo sumaban a la atmósfera de desolación. No puede estar cerrada. Necesitamos entrar, le susurré a David, sintiéndome frustrado. Golpeé la puerta con suavidad primero, y luego con más fuerza. Hay que entrar. Pero nadie respondió. Tal vez haya otra forma. David se agachó y empezó a buscar algo entre el jardín desordenado. Mis nervios estaban al límite. Cada segundo que pasábamos sin respuestas era un segundo más cerca de enfrentar la sombra nuevamente. Finalmente, David encontró una ventana entreabierta. Aquí. Podemos entrar por aquí, dijo,
asomándose dentro. No tenía opción, así que lo seguí. La oscuridad dentro de la biblioteca era espesa, con el olor a libros antiguos llenando el aire. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó David, mientras buscaba algún lugar con luz. Tenía que recordar que había información valiosa aquí, algo que nos acercaría a entender lo que le había sucedido a Anna. Empezamos a buscar en las estanterías, encendiendo nuestras linternas. Miré los títulos desgastados y polvorientos, sintiéndome como un intruso en un reino de secretos. Ahí, señalé hacia una sección al fondo. La historia local. Tal vez encontremos algo sobre la reunión de la que habló Elena. Mientras David buscaba, la atmósfera cambió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «David, ¿sientes eso?», pregunté, mi voz casi había dejado de ser un susurro. «Sí, es como si algo nos estuviera observando», respondió él, su mirada fija en una sección oscura detrás de Arcels. Y justo cuando giré para mirar, comenzó a suceder. Un libro cayó al suelo con un fuerte golpe, abriéndose en una página que mostraba una fotografía de la reunión del pueblo, un evento que tenía una nota de advertencia: no se debe hablar de lo que se ve. «Mira», dije, acercándome con la mano temblorosa. «Quizás esto puede ser la clave». Pero, antes de que pudiera examinarlo más de cerca, el aire se volvió helado y un susurro recorrió la biblioteca. Reconocí la voz casi de inmediato. Liberar la verdad. La oscuridad se volvió tangible, y un torbellino me abrumó. Volví a sentir esa presencia familiar, y en un instante, comprendí, no habíamos escapado de la sombra. Ella nos había seguido hasta allí, y estaba lista para revelar más de lo que habíamos buscado. Capítulo final. La tensión en el aire se volvió insoportable. La biblioteca, antes un refugio de conocimiento, se había transformado en un laberinto sombrío, lleno de ecos del pasado. Me volví hacia David, sintiendo cómo la oscuridad giraba en torno a nosotros, como un depredador acechando a su presa. «No podemos quedarnos aquí», susurré, el miedo apretando mi garganta. «¿Y si nos descubre otra vez?», preguntó David, su rostro palideciendo. «Necesitamos saber qué tuvo lugar en la reunión». «La única manera de entender esto es enfrentarlo», le dije, con fuerzas que no sabía que aún tenía. Con la esfera aún en mi mano, cautelosamente me acerqué al libro que había caído. La imagen de ese evento del pasado parecía girar en mi mente, mientras los murmullos de los espíritus llenaban el aire con súplicas. Abrí el libro, las páginas viejas crujían. El texto hablaba sobre una serie de desapariciones, misterios que habían sacudido el pueblo hace años. Y ahí estaba, el nombre de la reunión. «Desentrañando la oscuridad», decía el subtítulo. Era una reunión de jóvenes buscando respuestas sobre lo que acechaba en el cementerio. La pena y el dolor se sentían en cada palabra, pero entonces, un frío glacial me sacó de mis pensamientos. La sombra volvió a surgir y se materializó ante nosotros, más intensa y ominosa que antes. «¿Por qué están aquí?», resonó en la penumbra, su voz un susurro desgarrador, lleno de ira y desesperación. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. «Estamos aquí por Elena». «Por Ana», respondí con más confianza de la que sentía. «¿Cuál es su verdad? ¿Qué tienes que contarnos?». La esfera en mi mano pulsaba, como si fusionara mis emociones con la energía de la sombra. Las palabras fluyeron, como un canal entre nosotros. «Levántate. Rompe el ciclo», grité. La sombra vaciló, como si el dolor y la súplica resonaran en su esencia. Las luces de la biblioteca comenzaron a parpadear, creando un caos de oscuridad y luz. «Elena no está sola», añadí, sintiendo que David se unía a mi lado. «El ciclo debe romperse». Su voz se elevó, resonando en los rincones oscuros del lugar. De repente entendí, la figura oscura era un eco del sufrimiento de aquellos que no habían encontrado un cierre. Miré fijamente a la sombra, sintiendo que la verdad se erguía entre los espectros. «Todo es parte de la maldición. Necesitamos liberar sus historias», le dije. «Dinos cómo hacerlo». «Te escuchamos». La oscuridad parecía llenarse de lamentos, ecos de unos relatos olvidados. Elena, la noche de la reunión, empezó a murmurar, su voz más clara. «No deberían haber invocado a aquello que no entendían». «¿Invocado?».
¿A qué te refieres?, interrumpí, sintiendo una pulsación de terror en mi pecho. Al espíritu de la tristeza, la maldición de la pena que retiene las almas no sabían que lo estaban alimentando, respondió la sombra, como si la verdad y su dolor lo unieran. Las imágenes comenzaron a despejarse en mi mente. Era el peso del miedo el que mantenía a las almas cautivas, era el lacerante eco del sufrimiento crudo. Entonces, si liberamos a Elena y a Anna, también romperemos el ciclo, dije mirando a David. ¿Cómo?, preguntó él, ahora más intrigado que asustado. Debemos recordar. Recordar lo que pasó, y darles voz. La esfera es la clave. Deberíamos usarla. Vi que la desesperación en la sombra se agitaba, como si anhelara liberarse, respiré hondo y sosteniendo la esfera con firmeza, grité, Elena. Anna. Si pueden oírme, háblenme. Las paredes de la biblioteca temblaron, y la atmósfera cargó una energía vibrante. El frío se intensificó, pero una luz comenzaba a emerger del interior de la esfera, iluminando el lugar. En un estallido de comprensión, escuché los ecos de sus voces, libéranos. La sombra a nuestro alrededor se retorció, y por primera vez, sentí empatía, un puente de conexión entre todos nosotros. Nos estaban llamando a enfrentar el pasado. Recordar la noche de la reunión. No debemos temer a los espíritus que ya no pueden descansar, murmuró David. La niebla comenzó a disiparse, como si el aire se liberara de una pesada carga. Vayamos a la reunión, tu dolor nos guiará, decidí, decidido. Abracé la esfera y, al hacerlo, recordé el pasado, lo que había aprendido de la conexión entre Elena y Anna. Giré hacia David, que se unió a mí. Vamos a ayudarles. Juntos corrimos hacia la luz naciente, cruzando entre los ecos de historias olvidadas, dejando atrás las sombras que habían estado atadas a su sufrimiento. La esfera vibraba intensamente en mi mano, y cuando finalmente cruzamos el umbral de la biblioteca, su luz nos envolvió, liberándonos de la oscuridad. La última imagen de la sombra se desvaneció mientras el susurro de múltiples voces comenzaba a mezclarse en el aire. Gracias, por liberarnos. Sabía que el ciclo había terminado, al menos para algunos, aunque el futuro aún permanecía en la penumbra. Me pregunté si encontraría paz en mi búsqueda. Mientras dejábamos atrás el cementerio, el eco de sus palabras aún resonaba en mi mente, las historias nunca mueren. Solo esperan a ser contadas. Y, mientras el viento acariciaba mi rostro, comprendí que, aunque había encontrado respuestas, muchas preguntas aún persistían. Pero ya no estaba solo en mi búsqueda.